La ocupación de la Amazonia comenzó con una lógica militar de integración territorial en tiempos de dictadura, sin contemplar las consecuencias ambientales ni sociales. Esa estrategia fragmentada allanó el camino para el desarrollo de mercados ilícitos por falta de control estatal y de una legislación adecuada. Se consolidó de ese modo un ecosistema delictivo en el cual el narcotráfico, la minería ilegal, la tala clandestina, el lavado de dinero y la trata de personas se conectan y se refuerzan mutuamente. Esto se desprende de trabajo de investigación, panorama del crimen organizado y mercados ilícitos en el bioma amazónico de Leandro Piquet Carneiro y Adriano Bastos Rosas, publicado por la Plataforma Democrática de la Fundación Fernando Enrique Cardoso. Y estamos con uno de los autores, justamente, con Leandro Piquet Carneiro, que es profesor del Instituto de Relaciones Internacionales y coordinador de la Escuela de Seguridad Multidimensional de la Universidad de San Pablo. Leandro, surgen redes delictivas resilientes que desafían al Estado y explotan las debilidades institucionales allí en la Amazonia. Exactamente, ese es el proceso que estamos viviendo de forma muy aguda en esta década, que es la insurgencia criminal que es producida por grupos que están controlando territorios, explorando distintos negocios lícitos e ilícitos en la región. Así que estamos presionados desde el punto de vista de la sociedad, del Estado. Hay una dinámica muy fuerte de corrupción policial también en la área. O sea, es una región muy complicada desde el punto de vista estratégico y de relacionamiento con los vecinos. Así que son otros países que también están involucrados con la misma sorte de problemas que enfrenta Brasil. Hablando de vecinos, Venezuela es el país con menor cooperación efectiva y presenta acusaciones de vínculos con estructuras estatales y redes delictivas. Esto es así. Sí, sobre todo hay evidencias crecientes del envolvimiento de toda estructura gubernamental de Venezuela con el crimen organizado. Y tenemos también en Brasil el efecto, el impacto directo de las migraciones decorrentes del colapso social y comunitario de Venezuela, que afecta sobre todo las redes de servicios en la región. Y también, claro, la exportación de una de las bandidas más agresivas que tenemos en la región, que es el tren de Aragua, que viene de Venezuela y hace negocios en Brasil, entra en conflicto con otros grupos criminales de la región. O sea, es un completo caos. Y en ese caos entran inclusive las disidencias de la FARC, el Ejército de Liberación Nacional, esto es Colombia, el Comando Bermelo, decías el Tren de Aragua, el PCC, en fin, se ven enfrentados quizá por los mercados de la droga y demás, pero resulta que en el caso de la Amazonia son prácticamente socios. Exacto, y Jorge, supone un problema muy dramático porque eh, ¿cuáles son las atribuciones constitucionales, legales para enfrentar a estos problemas? Muchas veces estamos hablando, como mencionaste, que son guerrillas de países vecinos que operan en Brasil. O sea, es necesaria la intervención militar, pero es un problema básicamente criminal. No sería necesario, por lo tanto, la intervención de la Policía Federal, de la Policía de los Estados, pero son realidades muy complejas desde el punto de vista logístico, o sea, manejar el patrullamiento, el control territorial es imposible sin la participación del ejército, de las Fuerzas Armadas. O sea, es necesario en este momento también pensar un poco cómo cambiar las estructuras legales para hacer frente a estas amenazas, ¿no? La investigación comienza con una frase que lo dice todo. Todo parece haber empezado con una idea equivocada plasmada en la consigna integrar para no entregar, pero resulta que esa consigna falló. Esto fue durante la dictadura militar que terminó en 1985. ¿Cómo Sí, se gestionó después de 1985 los sucesivos gobiernos democráticos de Brasil? con una idea, con la misma idea de que era necesario ocupar a esta región de manera posible, o sea, con destrucción ambiental, con migración de personas para ocupar un espacio que se consideraba vacío.
O sea, este fue el principal problema, porque no había instituciones locales capaces de apoyar la ocupación, apoyar el desarrollo. O sea, entonces hay precariedades de control administrativo, legal, de todo tipo, ¿no? O sea, es una situación que proporcionó a negocios muy lucrativos, ilícitos, por ejemplo, el manejo ilegal de tierras inmobiliarios en la región. O sea, esto fue la base para el crimen contemporáneo que tenemos hoy. O sea, el vacío, la idea de una ocupación que podría ser hecha de la manera posible, sin control, sin estructuras legales adequadas, produció el crimen organizado y las oportunidades que hoy el crimen organizado explora de manera muy amenazadora para la sociedad y para el Estado brasileño. Cuando nos sorprendimos con los incendios fenomenales durante el gobierno de Bolsonaro, la pregunta es, ¿quién se benefició con eso? Sobre todo esos mecanismos de ocupación ilegal de tierras, el comercio y la legalización fraudulenta de tierras. Es básicamente ese proceso, ¿sí? Que es el engranaje más importante por detrás de todo ese proceso de presencia y corrupción, convergencia entre negocios lícitos y ilícitos en la región, que es un aspecto muy dramático. O sea, no hay una distinción muy clara entre lo que es ilícito y lo que es ilícito. Cómo se conectan en el espacio, se conectan aprovechando oportunidades que existen por las debilidades del Estado. Y a eso sumarle la población, porque hay gente que vive allí, las comunidades indígenas, por ejemplo, y las ribereñas. Hay Sí, asesinatos, hay trabajo forzado, contaminación de ríos por mercurio. En fin, es como si no hubiera estado directamente. exactamente. Y esas son oportunidades, un fenómeno que conocemos y describimos en el artículo como el fenómeno de la policriminalidad, o sea, organizaciones criminales explotan distintos negocios en la región, controlan áreas y en estas áreas explotan lo que esté disponible, de la minería, de la exploración del tráfico de drogas, de la exploración de madera, y todo que esté disponible en la región se exploran desde un punto de vista del control territorial de estas organizaciones criminales. ¿Y qué me decís, Leandro, de la minería ilegal? Uno de los problemas más importantes, es antecedente a este fenómeno actual, pero lo que se está pasando es que las organizaciones criminales están controlando el proceso de minería ilegal en la región. Es un poco distinto de Colombia, porque Colombia siempre tuvo una presencia de organizaciones criminales muy fuerte en la minería ilegal, pero en Brasil no. En Brasil había la minería ilegal que era muy destruidora de las condiciones ambientales en la región, pero era básicamente una actividad ilícita, no controlada, pero no por organizaciones criminales. En esta década lo que estamos presenciando, viviendo, es exactamente ese control de esas actividades por organizaciones criminales que están llegando de distintas áreas de Brasil, en distintas regiones del mundo. ¿Sí? En el trabajo mencionan la operación Fly Gold 2, que desmanteló una red que movió más de 700 millones de dólares en oro, ilegal, desde Brasil a mercados globales. Eh, Sí. Ahora, fue el único antecedente del que se tiene registro. Esto ocurrió, si no me equivoco, entre febrero de 2023 y marzo de 2024. Sí, pero también tuvimos un cambio muy importante en la legislación brasileña sobre el registro del oro, eso que facilitó el control. Así que pero seguimos con un problema, como describí, el problema de control de territorio, que eso se agravó. O sea, a partir del control de territorio que las organizaciones criminales procesan, operan, si ahí se está sacando minería, oro ilegal para mercados, distintos mercados ilícitos de oro que no están registrados por ninguna de las agencias brasileñas de control.
pero los mineradores que están buscando a minerar para vender este oro de forma legal, sí hay restricciones legales hoy que son más efectivas que había en el pasado, pero el crimen organizado se presentó como una alternativa para estos controles. Para sacar el oro se necesitan al menos pistas de aterrizaje, se pueden captar por radares, aviones que van y vienen, porque imagino que será la forma. Eh, y ¿Nadie hace absolutamente nada por eso? No, Jorge, en realidad se pasó un cambio muy dramático que vimos también con base en un artículo presentado por un economista aquí de São Paulo, Rodrigo Soares, sobre el efecto el efecto de la mejora del control aéreo por la Fuerza Aérea Brasileña en la región. Prácticamente obligó a todo el tráfico, a toda minería ilegal a utilizar los ríos, los procesos todos fluviales. Así que el control de las rutas fluviales es un control muy violento. Por eso la región está viviendo como un aumento muy radical de crímenes violentos por el control de las rutas fluviales, por la eficacia que la Fuerza Aérea Brasileña tiene hoy de controlar todo el espacio aéreo, interceptar aeronaves con drogas, con operaciones ilegales distintas, pero la vía fluvial sigue siendo muy importante como alternativa. ¿Qué se necesita? ¿Fortalecer la cooperación interestatal de inteligencia sobre todo o fortalecer la cooperación internacional y exigirle, por ejemplo, a Venezuela digamos, que se ponga las botas en este caso, es decir, que esté a la altura de lo que está ocurriendo? Sí, Venezuela es un problema distinto porque no está en el escenario de la cooperación, ni siquiera hace parte de la OEA, no está en los acuerdos, no cumple los acuerdos bilaterales que tiene con Brasil, pero entonces que Venezuela es más un estado falido, un criminal state, algo así, pero el problema sigue muy así, avanzando, pero necesitamos tener una agenda más concreta con Colombia, Perú y Guyana y Suriname, sobre todo, ¿no? Así para intentar controlar un poco el aspecto que es una región esencialmente multinacional. El problema que Claro. vivimos ahí es multinacional. Pero ¿y qué me decís de los estados brasileños? ¿Cooperan Ah, entre sí? no, este es un problema gravísimo, sobre todo por los niveles de corrupción local en la región amazónica, que es un problema muy serio, ¿no? O sea, es difícil producir a cooperación cuando una de las partes está involucrada con corrupción en niveles tan altos, ¿no? Claro. Hay algo que se llama efecto globo, ¿no es cierto? Que es el desplazamiento de actividades ilícitas entre países, pero también entre estados. Absolutamente, sí, exactamente eso, ¿no? La oportunidad es todo lo que buscan los criminales, ¿no? La oportunidad, la facilidad de operación, ¿dónde se presenta? Ahí estarán las organizaciones criminales y los emprendedores de los ilícitos. Ujú. En su momento, Brasil tuvo a Marina Silva, defensora de la ecología y demás, más desde la izquierda que desde la derecha eh, se ha lanzado justamente la necesidad de preservar el medio ambiente, pero es muy curioso que del discurso al hecho haya tan poco trecho, digamos, por decirlo de algún modo. Exacto, porque la capacidad institucional es muy limitada, Jorge. Así como no, tenemos ideas, propuestas, pero no tenemos instituciones capaces en nivel local de operar estas políticas, de controlar la explotación de la naturaleza de forma predatoria, de controlar las redes ilícitas en la región. Así, primera tarea me parece hoy construir a esas capacidades institucionales. Sin policías, sin fuerzas armadas integradas, sin inteligencia, no será posible empezar lo que sea. La preservación, el desenvolvimiento, las agendas no hacen sentido sin la capacidad de control efectivo de la ley, de la orden en la región.
Así que, primero, el Estado, en su manifestación más básica, la capacidad de controlar las manifestaciones criminales y respecto a la propiedad privada, a las leyes del país. Esto es para empezar. Ahí vamos a imaginar agendas de desarrollo, de sustentabilidad, de preservación, pero sin esa capacidad institucional no tenemos nada. Estamos hablando del pulmón verde del planeta, nada menos. Leandro, Exacto. muchísimas gracias, un gusto, Gusto, Jorge. Placer. un placer. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV que se retransmite en el canal E de Buenos Aires. Nos encontramos en la próxima. Chao.